La arrastraron por el pasillo principal como si fuera basura. Todavía llevaba puesto el uniforme quirúrgico manchado de sangre. Sangre que no era de un error. Era de una vida salvada. Pero nadie preguntó. Nadie quiso saber. «Eres una vergüenza para esta institución», le escupió el director mientras la empujaba fuera de quirófano. Ella había entrado esa mañana como la cirujana más brillante del hospital. 38 años. 3 especialidades. 0 demandas. Reconocimientos internacionales. Una trayectoria impecable construida sobre noches sin dormir, decisiones imposibles y manos que nunca temblaban. Hasta ese día. Hasta que operó al paciente equivocado. O eso dijeron. La sala de operaciones estaba llena cuando llegó la orden de emergencia. Un hombre con trauma craneal severo. Pérdida de conciencia. Hemorragia interna. Cada segundo contaba. Ella no dudó. Abrió, localizó, detuvo el sangrado. Lo salvó. Pero cuando salió, cubierta de sudor y sangre, no la recibieron aplausos. La recibió la policía. Operaste sin autorización. Sin consentimiento familiar. Sin verificar identidad. ¿Qué? Fue una emergencia código rojo. Me llamaron ustedes. Nadie te llamó. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Resulta que el paciente que salvó no era el paciente programado. Era un indigente. Un hombre sin familia. Sin seguro. Sin nombre. Alguien que no debía estar ahí. Y ella lo operó como si fuera lo más importante del mundo. Porque para ella, lo era. Pero el hospital no vio heroísmo. Vio un problema legal. Vio costos. Vio una mancha en su reputación. Y decidió que ella era prescindible. A partir de este momento, está suspendida. Investigación interna. Posible pérdida de licencia. Ella intentó explicar. Mostró los protocolos. Las llamadas. Los mensajes. Todo indicaba que había sido convocada. Todo. Pero alguien borró los registros. Alguien manipuló el sistema. Alguien la hundió. Y lo peor no fue la suspensión. Fue ver cómo sus colegas desviaban la mirada. Como los residentes que la idolatraban ahora susurraban a sus espaldas. Como el hombre al que ella había formado, su mejor amigo, el subjefe de cirugía, no dijo una sola palabra en su defensa. Silencio. Traición. Destrucción. En 24 horas, dejó de ser doctora. La convirtieron en el ejemplo de lo que no se debe hacer. La sacaron del hospital por la puerta de servicio, como si fuera una criminal. Y mientras caminaba sola bajo la lluvia, con su bata arrugada y su dignidad hecha pedazos, una sola verdad quedó grabada en su mente. Alguien planeó esto. Alguien quería destruirla. Y lo logró. Pero lo que no sabían es que acababan de despertar algo mucho peor que una doctora humillada. Acababan de crear a alguien que ya no tenía nada que perder. Comenta si alguna vez una injusticia cambió tu vida. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. No hubo gritos. No hubo drama. Solo un vacío cada vez más profundo. Llamó a todos los hospitales de la ciudad. Nadie contestó. Envió su currículum a clínicas privadas. La rechazaron sin explicación. Intentó contactar con colegas de otras especialidades. Bloqueada. Como si de la noche a la mañana se hubiera vuelto invisible. O peor. Tóxica. Descubrió que alguien había filtrado una versión distorsionada de lo ocurrido. En los grupos médicos privados, en las asociaciones profesionales, incluso en redes sociales especializadas, circulaba la misma historia. Operó sin consentimiento. Puso en riesgo al paciente. Violó protocolos. Inestable. No confiable. Mentiras envueltas en medias verdades. Y lo peor, nadie verificaba. Todos simplemente repetían. Su reputación, construida durante 15 años de excelencia, se desmoronó en días. Los premios que había ganado ya no importaban. Las vidas que había salvado, olvidadas. Las investigaciones que había publicado, irrelevantes. Ahora solo era esa doctora.
La que cometió el error. La que no se puede contratar. Su cuenta bancaria comenzó a adelgazarse. Los ahorros que había guardado para un futuro que ahora parecía imposible. Las facturas se acumulaban. El apartamento que tanto le costó conseguir, ahora una cárcel de silencio. Dejó de salir. Dejó de comer bien. Dejó de dormir. Se sentaba frente a la ventana, mirando la ciudad que alguna vez la admiró, y sentía como todo lo que era se desvanecía. ¿Quién soy sin la medicina? La pregunta la perseguía cada noche. ¿Por qué ella no había elegido ser doctora por dinero o estatus? Lo eligió porque era lo único que sabía hacer. Salvar vidas. Y ahora le habían quitado eso. Le habían arrancado su identidad. Un día, desesperada, fue al hospital. No a pedir trabajo. Solo a hablar. A entender. A que alguien le dijera la verdad. La seguridad no la dejó pasar. Lo siento, doctora. Órdenes superiores. No puede entrar. Doctora. La palabra le dolió más que cualquier insulto. Porque ya no era cierto. Mientras estaba ahí parada, vio salir al subjefe de cirugía. Su antiguo compañero. El hombre con el que había compartido guardias de 30 horas. El que le había confiado sus miedos. El que alguna vez le dijo que era la mejor cirujana que había conocido. Él la vio. Ella lo vio. Y él, simplemente siguió caminando. Como si no existiera. Esa noche, algo se rompió dentro de ella. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Una claridad fría y brutal. Comprendió que las lágrimas no arreglarían nada. Que suplicar no devolvería su vida. Que la justicia no llegaría sola. Así que dejó de llorar. Dejó de esperar. Y comenzó a observar. Abrió su laptop. Entró a los registros médicos del hospital. Todavía tenía acceso a algunos sistemas que no habían actualizado. Comenzó a revisar. Fechas. Nombres. Transferencias. Pacientes. Operaciones. Y entonces lo vio. Un patrón. Un error sistemático que nadie había notado. O que alguien había ocultado a propósito. El paciente que ella operó, el indigente, no llegó por error. Fue llevado ahí intencionalmente. Y alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sus manos temblaron sobre el teclado. No de miedo. De algo mucho más peligroso. Esperanza. Porque si había un plan para destruirla, entonces había alguien detrás. Alguien con algo que ocultar. Y ella iba a descubrir que... Deja tu like si crees que toda caída esconde un regreso. Tardó 3 semanas en conectar todos los puntos. 3 semanas encerrada en su apartamento, sobreviviendo con café y obsesión. Lo que encontró la heló por dentro. El indigente que operó no era un paciente al azar. Era un testigo. Un hombre que había trabajado como empleado de mantenimiento en el hospital durante años. Despedido meses atrás sin explicación. Sin indemnización. Sin nada. ¿Su crimen? Haber visto algo que no debía. Ella siguió tirando del hilo. Revisó registros antiguos, cruces de datos, horarios de quirófano. Y descubrió algo que nunca debió haber permanecido oculto. Durante los últimos 2 años, había habido un incremento inexplicable en complicaciones postquirúrgicas. Pacientes que morían días después de cirugías exitosas. Siempre en la misma ala. Siempre en turnos nocturnos. Y siempre bajo la supervisión del mismo equipo. El equipo liderado por el subjefe de cirugía. Su antiguo amigo. Las muertes se archivaban como complicaciones naturales. Las familias recibían compensaciones silenciosas. Los expedientes desaparecían. Pero el indigente lo había visto. Había visto cómo desechaban medicamentos controlados. Cómo alteraban dosis. Cómo firmaban reportes falsos. Y cuando amenazó con hablar, lo silenciaron. Lo despidieron. Lo borraron. Pero no contaban con que tendría un accidente meses después. Un accidente que lo llevaría directo al hospital. Directo a una sala de emergencias. Donde ella,
sin saberlo, lo salvaría. Y eso arruinó todo. Porque un testigo vivo era peligroso. Entonces improvisaron. Usaron la situación para destruir 2 pájaros de un tiro. Eliminar al testigo legalmente, sin levantamiento de sospecha, y deshacerse de la cirujana más competente del hospital. La que hacía demasiadas preguntas. La que nunca aceptaba complicaciones sin investigar. La que estaba a punto de descubrir todo. Ella. El plan fue perfecto. Manipularon el sistema. Borraron las llamadas. Crearon el caos necesario para que pareciera un error de ella. Y funcionó. Hasta ahora. Porque ahora ella lo sabía todo. Sabía quién la traicionó. Sabía por qué. Y sabía exactamente qué estaban ocultando. Pero no hizo nada. No llamó a la policía. No contactó a los medios. No gritó la verdad en redes sociales. Porque sabía algo que ellos no. La venganza ruidosa es efímera. La venganza silenciosa es eterna. Así que cerró su laptop. Se duchó por primera vez en días. Se miró al espejo. Ya no vio a la doctora humillada. Vio a alguien más. Alguien paciente. Alguien calculador. Alguien dispuesto a esperar el momento exacto. Porque ellos le quitaron su carrera. Su nombre. Su vida. Y ella iba a devolverles el favor. Pero no de golpe. No rápido. Iba a desmantelarlos pieza por pieza. Iba a hacerlos sentir exactamente lo que ella sintió. Caída. Soledad. Destrucción. Y cuando estuvieran en el suelo, suplicando, entonces sabrían quién era realmente. Sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Porque ya no era la misma. Ya no era la médica que salvaba vidas sin preguntar. Ahora era algo mucho más peligroso. Alguien sin nada que perder. Y todo por ganar. Comenta, ¿esperarías o actuarías? 6 meses después, nadie la reconoció. Y eso fue exactamente lo que planeó. Se cortó el cabello. Cambió su forma de vestir. Usó lentes. Modificó hasta su forma de caminar. Pero el cambio real no era físico. Era interno. La mujer que regresó al hospital no era la doctora brillante y apasionada. Era alguien silencioso. Observador. Invisible. Consiguió empleo como asistente administrativa en el Departamento de Registros Médicos. Un puesto que nadie quiere. Un puesto que nadie nota. Perfecto. En la entrevista, usó un nombre diferente. Presentó credenciales falsas pero impecables. Había aprendido muchas cosas en esos meses de soledad. Nadie verificó demasiado. Después de todo, ¿quién mentiría para conseguir un trabajo tan insignificante? Su primer día fue surrealista. Caminó por los mismos pasillos donde alguna vez fue admirada. Pasó frente a quirófanos donde había salvado vidas. Vio residentes que alguna vez la siguieron como sombras. Ninguno la miró 2 veces. Para ellos, era solo otra empleada invisible del sistema. Y eso le dio un poder que nunca había tenido antes. Acceso total. Sin supervisión. Sin sospecha. Desde su pequeño escritorio en el sótano del hospital, tenía acceso a todo. Historiales médicos. Registros de cirugías. Horarios del personal. Transferencias de pacientes. Auditorías internas. Reportes financieros. Todo. Y nadie sabía que la persona revisando esos archivos era la misma doctora que habían destruido. Las primeras semanas solo observó. Aprendió las rutinas. Identificó patrones. Vio quién llegaba temprano. Quién se quedaba tarde. Quién hablaba con quién. Quién tenía secretos. Y sobre todo, quién estaba involucrado. El subjefe de cirugía era solo la punta del iceberg. Había una red completa. El director financiero que aprobaba las compensaciones silenciosas. La jefa de enfermería que alteraba registros. 2 cirujanos más que participaban en las operaciones nocturnas. Un abogado externo que arreglaba demandas. Todos conectados.
Todos protegidos. Todos pensando que habían ganado. Pero cometieron un error. Se volvieron descuidados. Confiados. Creyeron que con ella fuera, el problema había desaparecido. Así que siguieron. Las complicaciones continuaron. Las muertes, naturales, también. Y ella documentó cada una. Cada fecha. Cada paciente. Cada firma falsificada. Cada depósito sospechoso. Cada mentira. Lo guardó todo en servidores externos. Copias encriptadas. Pruebas irrefutables. Pero no las usó. Todavía no. Porque no quería justicia rápida. Quería destrucción total. Un día, el subjefe de cirugía pasó junto a su escritorio. Ella mantuvo la cabeza baja, fingiendo revisar papeles. Él ni siquiera la miró. ¿Por qué lo haría? Era solo una empleada insignificante. Pero ella lo vio. Vio su traje caro. Su reloj de lujo. Su sonrisa confiada. Todo comprado con sangre. Y supo que había tomado la decisión correcta. Porque si lo hubiera denunciado de inmediato, tal vez lo habrían despedido. Tal vez habría ido a juicio. Tal vez habría perdido su licencia. Pero eventualmente, se habría recuperado. Habría encontrado otro trabajo. Otra ciudad. Otra vida. No. Eso no era suficiente. Ella quería algo más. Quería que perdiera todo. Como ella lo perdió. Quería que sintiera el peso del silencio. La traición de los colegas. La soledad absoluta. Quería romperlo. No su carrera. A él. Y para eso, necesitaba tiempo. Paciencia. Precisión. Así que siguió trabajando en silencio. Saludando con amabilidad. Siendo invisible. Mientras tejía la telaraña perfecta. Una telaraña de la que no podrían escapar. Porque ahora ella controlaba algo que ellos no sabían. La información. El poder real. Y estaba lista para usarlo. Suscríbete para no perder esta transformación. El primer movimiento fue tan sutil que nadie lo notó. Un error pequeño en un registro. Un número cambiado. Una fecha alterada. Nada grave. Nada que levantara alarmas. Pero suficiente para iniciar la fisura. Ella sabía cómo funcionaba el sistema. Conocía cada protocolo. Cada verificación. Cada punto débil. Y comenzó a explotarlos. Modificó registros de inventario médico. Nada obvio. Solo inconsistencias. Medicamentos que aparecían y desaparecían sin explicación. Firmas que no coincidían con los turnos. Pequeñas anomalías que, por separado, parecían errores humanos. Pero juntas, dibujaban un patrón. Un patrón que apuntaba directamente al equipo del subjefe de cirugía. Pero todavía no activó ninguna alarma. Solo plantó las semillas. Semillas que crecerían cuando fuera el momento exacto. Mientras tanto, comenzó a acercarse. No a ellos. A las personas que los rodeaban. Las secretarias. Los residentes. El personal de limpieza. La gente invisible que veía todo pero que nadie escuchaba. Les hacía preguntas casuales. Oye, ¿el doctor siempre trabaja tan tarde? ¿Es normal que esa sala esté cerrada los martes? ¿Sabes por qué ese paciente fue transferido tan rápido? Preguntas inocentes. Conversaciones de pasillo. Nada sospechoso. Pero cada respuesta era una pieza más del rompecabezas. Y lo más importante, comenzó a ganarse su confianza. Era amable. Servicialmente. Siempre dispuesta a ayudar. Nunca pedía nada a cambio. Se volvió confiable. Tanto que, poco a poco, la gente comenzó a hablar. A compartir. A quejarse. Es que el doctor es tan exigente. Siempre nos hace quedarnos después del turno. No entiendo por qué esa sala siempre está restringida. A veces veo cosas raras, pero mejor no preguntar. Cada confesión era un regalo.
Cada queja, una herramienta. Y ella las guardaba todas. Pero su movimiento más brillante fue otro. Se ofreció como voluntaria para ayudar con la digitalización de archivos antiguos. Un proyecto que llevaba años estancado. Nadie quería hacerlo. Era aburrido, tedioso, irrelevante. Pero ella insistió. Y le dieron acceso a décadas de registros físicos. Cajas y cajas de historiales médicos olvidados. Casos cerrados. Pacientes muertos. Expedientes que nadie revisaría jamás. O eso pensaban. Porque ella los revisó. Todos. Y encontró algo extraordinario. El patrón no comenzó hace 2 años. Comenzó hace 7. Las muertes inexplicables. Las complicaciones naturales. Las compensaciones silenciosas. Todo había estado ocurriendo durante casi una década. Solo que antes eran más cuidadosos. Más lentos. Pero ahora, con el subjefe de cirugía en el poder, se habían vuelto ambiciosos. Descuidados. Y eso sería su perdición. Documentó todo. Escaneó cada página. Cada firma. Cada reporte forense. Cada certificado de defunción sospechoso. Creó un archivo masivo. Organizado. Cronológico. Irrefutable. Pero no lo usó. Todavía. Porque había algo más que necesitaba. Que ellos la necesitaran a ella. Y eso requirió un movimiento audaz. Un día, el sistema informático del hospital colapsó. Virus. Ataque externo. Nadie supo de dónde vino. El caos fue inmediato. Registros bloqueados. Cirugías reprogramadas. Emergencias en crisis. El departamento de IT trabajó sin parar durante días. Pero había un problema. Los registros antiguos, los que acababan de digitalizarse, eran los únicos respaldos completos. Y solo una persona sabía exactamente dónde estaban. Ella. De pronto, la empleada invisible se volvió indispensable. El subjefe de cirugía mismo tuvo que pedirle ayuda. Necesito los registros de los últimos 3 años. Urgente. Ella lo miró. Sin emoción. Sin reconocimiento. Solo profesionalismo. Claro, doctor. Deme un momento. Y mientras buscaba los archivos, él nunca supo que estaba parado frente a la mujer que había destruido. La mujer que ahora controlaba toda su información. La mujer que tenía su futuro en sus manos. Y que solo estaba esperando el momento perfecto para cerrar el puño. Comenta si sientes lo que viene. El director financiero fue el primero. No porque fuera el más culpable, sino porque era el más débil. Ella lo había estudiado durante meses. Un hombre de 52 años. 2 matrimonios fallidos. 3 hijos que no le hablaban. Adicción al juego apenas controlada. Deudas que ocultaba con bonos del hospital. Bonos que provenían de las compensaciones silenciosas. Era el eslabón perfecto. Un día, comenzaron a llegar auditorías externas. Aleatorias. O eso parecía. Revisiones de presupuesto. Verificaciones de gastos. Nada fuera de lo común. Pero las auditorías tenían un enfoque muy específico. Los últimos 3 años de compensaciones a familias de pacientes fallecidos. ¿Quién las solicitó? Nadie supo. ¿Quién las ordenó? Un proceso rutinario de transparencia institucional. Pero ella lo sabía. Porque ella la solicitó. Usando cuentas falsas. Contactos externos. Filtraciones anónimas a organismos de supervisión. Todo diseñado para parecer legítimo. Inevitable. El director financiero comenzó a sudar. Intentó ocultar información. Modificar registros. Justificar números. Pero se encontró con un problema. Los registros digitalizados no coincidían con sus reportes actuales. Alguien había hecho copias de seguridad de todo. Versiones originales. Sin modificar. Sin alterar. Y ahora estaban en manos de los auditores. ¿Cómo? Él nunca lo sabría.
Pero ella sí, porque ella misma las había filtrado. De forma anónima. Imposible de rastrear. Las discrepancias eran enormes. Cientos de miles en pagos no justificados. Transferencias a cuentas fantasma. Firmas falsificadas. Y todo conducía a él. Intentó defenderse. Culpar a otros. Pero nadie lo respaldó. Ni el subjefe de cirugía. Ni la jefa de enfermería. Ni los otros cirujanos. Porque ahora él era el problema. El error. El chivo expiatorio perfecto. Y ellos lo abandonaron sin pestañear. Tal como la abandonaron a ella. El director financiero fue suspendido. Luego despedido. Luego investigado criminalmente. Su nombre apareció en periódicos. Su familia se enteró de todo. Sus hijos dejaron de contestar sus llamadas. Su último matrimonio terminó. Perdió su licencia profesional. Su casa. Su reputación. Todo. En cuestión de semanas. Y mientras caía, ella observaba desde su pequeño escritorio. Sin emoción. Sin satisfacción. Solo cumplimiento. Porque esto no era venganza emocional. Era justicia calculada. Y apenas comenzaba. Pero dejó un detalle. Un pequeño mensaje. El día que el director fue arrestado, ella le envió un correo anónimo. Solo una línea. Ahora sabes cómo se siente. Él nunca supo quién lo envió. Pero lo leyó. Y en ese momento, mientras estaba sentado en una celda, esperando la fianza que nunca llegaría, comprendió. Alguien lo había planeado. Alguien lo había destruido intencionalmente. Y no tenía idea de quién. Ni por qué. Esa incertidumbre fue peor que la cárcel. Porque el miedo sin nombre es el más profundo. Mientras tanto, en el hospital, la noticia cayó como bomba. El director financiero, arrestado. Fraude. Malversación. Complicidad. El escándalo era masivo. Pero el subjefe de cirugía y su equipo se mantuvieron firmes. Dieron declaraciones de sorpresa. Cooperaron con las investigaciones. Se deslindaron completamente. Nunca imaginamos que él haría algo así. Siempre confiamos en su profesionalismo. Es una tragedia para todos. Mentiras perfectamente ensayadas. Pero ella sabía la verdad. Sabía que estaban asustados. Porque si uno cayó, los demás podrían seguir. Y tenían razón. Porque ella ya estaba trabajando en el siguiente movimiento. Más silencioso. Más devastador. Porque ahora el subjefe de cirugía tendría que cubrir el vacío dejado por el director. Tendría que tomar decisiones. Firmar documentos. Exponer más de su red. Y cada firma, cada decisión, cada movimiento, sería documentado. Rastreado. Guardado. Porque ella estaba construyendo un caso que no solo destruiría carreras. Destruiría vidas. Tal como destruyeron la suya. Deja tu like si esta justicia te estremece. El subjefe de cirugía comenzó a tener pesadillas. No lo admitía. Pero ella lo notaba. Las ojeras. El café excesivo. Los errores pequeños en su trabajo. La paranoia creciente. Había comenzado a sospechar. No de ella. Todavía no. Pero de algo. De alguien. Sentía que lo observaban. Y tenía razón. Pero nunca imaginaría desde dónde. Ella había escalado silenciosamente. Su excelente trabajo, digitalizando archivos, le ganó reconocimiento. La promovieron a asistente de recursos humanos. Acceso a evaluaciones de personal. Historiales laborales. Quejas internas. Denuncias archivadas. Y ahí fue donde encontró la pieza final del rompecabezas. Una denuncia de hace 7 años. Archivada. Nunca investigada. Presentada por una enfermera que trabajaba en el turno nocturno. La denuncia era clara. Había visto al subjefe de cirugía administrar medicamentos no autorizados a pacientes postoperatorios.
pacientes que murieron días después. Ella intentó reportarlo. Primero a su supervisora. Luego al director médico. Finalmente a recursos humanos. Pero la denuncia fue revisada y cerrada por falta de evidencia. 2 semanas después, la enfermera renunció. O eso decía el registro. Pero ella investigó más. Encontró a la enfermera. Vivía en otra ciudad. Había abandonado completamente la profesión médica. Y cuando finalmente accedió a hablar por teléfono, su voz temblaba. Me amenazaron. Dijeron que si hablaba, destruirían mi carrera. Que nadie me creería. Y tenían razón. Nadie me escuchó. ¿Qué viste exactamente? Un silencio. Luego, la verdad. Los mataban. Lentamente. Con sobredosis controladas de sedantes. Hacían parecer complicaciones naturales. Y se quedaban con las compensaciones que el hospital pagaba a las familias. Era un negocio. Un maldito negocio. Ella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No porque fuera nueva información, sino porque ahora tenía un testigo. Alguien dispuesto a hablar. Alguien con credibilidad. Alguien que podía corroborar todo. ¿Estarías dispuesta a testificar?, preguntó. Otro silencio. Más largo. ¿Contra quién? Contra todos. La enfermera dudó. Pero había algo en la voz de ella. Algo familiar. Algo que también había perdido todo. Sí. Sí testificaré. Pero necesito protección. La tendrás. Y cumplió. Contactó abogados especializados en negligencia médica. De forma anónima. Les proporcionó toda la documentación. Décadas de evidencia. Testimonios. Registros alterados. Compensaciones sospechosas. Muertes inexplicables. Todo. Y los abogados se lanzaron. Porque este no era un caso. Era una mina de oro legal. Presentaron demandas masivas. No solo contra el hospital. Contra individuos específicos. El subjefe de cirugía. La jefa de enfermería. Los 2 cirujanos cómplices. El abogado externó. Todos nombrados. Todos expuestos. El hospital intentó ocultarlo. Pagos silenciosos. Acuerdos confidenciales. Pero ella ya había filtrado la información a medios de comunicación. De forma anónima. Imposible de rastrear. Y la prensa explotó. Red de corrupción en hospital prestigioso. Médicos acusados de asesinato por negligencia. Décadas de encubrimiento. Los titulares fueron brutales. Las redes sociales ardieron. Familias de pacientes fallecidos comenzaron a buscar respuestas. Las demandas se multiplicaron. Y el subjefe de cirugía se desmoronó. Contrató abogados. Dio declaraciones. Negó todo. Pero había demasiada evidencia. Demasiados testigos. Demasiadas inconsistencias en sus propias declaraciones. Una noche, salió del hospital tarde. Agotado. Destruido. Y ella estaba ahí. Esperando en el estacionamiento. No oculta. Visible. Él pasó junto a ella. Sin reconocerla. Pero ella habló. Doctor. Él se detuvo. Se dio vuelta. La miró sin entender. ¿Nos conocemos? Ella se quitó los lentes. Se soltó el cabello. Y sonrió. Una sonrisa que él conocía. Una sonrisa que había visto miles de veces. En quirófanos. En conferencias. En guardias interminables. Sus ojos se abrieron. El reconocimiento llegó como un golpe. No. No es posible. Hola, colega. Él retrocedió. Pálido. Tembloroso. Tú estás. ¿Destruida? ¿Acabada? ¿Muerta profesionalmente? Ella se acercó. Sí. Eso intentaron. Pero cometieron un error.
¿Cuál? Asumieron que me rendiría. El silencio entre ellos era ensordecedor. ¿Fuiste tú? ¿Todo esto? Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Él lo supo. Lo supo todo. Y en ese momento, comprendió algo aterrador. Ella no había terminado. Esto apenas comenzaba. Comenta si seguirías hasta el final. El juicio fue un espectáculo mediático. Todos los acusados intentaron salvarse, culpándose entre ellos, negociando, suplicando. Pero no tenían escapatoria. Porque ella controlaba la narrativa. Cada filtración a la prensa. Cada testimonio que aparecía. Cada documento descubierto por las autoridades. Todo pasaba por sus manos. Invisible. Imposible de rastrear. Y lo más brillante, nadie sospechaba. Porque ella seguía siendo solo una asistente de recursos humanos. Una empleada dedicada. Que ayudaba con las investigaciones. Que proporcionaba archivos cuando se los pedían. Que colaboraba con transparencia. Un modelo de profesionalismo. Mientras tanto, el hospital ardía. La junta directiva renunció en masa. El nuevo director implementó reformas urgentes. Se abrieron investigaciones externas. Auditorías federales. El prestigio del hospital, construido durante décadas, se desmoronó en meses. Y ella lo observaba todo desde dentro. Sin emoción. Sin celebración. Porque todavía faltaba algo. El subjefe de cirugía todavía no había perdido todo. Sí, enfrentaba cargos. Sí, perdió su trabajo. Sí, su reputación estaba destruida. Pero todavía tenía su libertad. Su familia. Su dignidad. Y eso no era suficiente. Porque ella lo había perdido todo. Así que dio el siguiente paso. Comenzó a contactar a cada familia de cada paciente que había muerto bajo su supervisión. Anónimamente. Les proporcionó evidencia específica. Fechas. Registros médicos. Pruebas de negligencia. Algunas familias no respondieron. Otras tenían miedo. Pero muchas querían justicia. Y ella les dio las herramientas para conseguirla. Pronto, el subjefe no solo enfrentaba cargos criminales. Enfrentaba 53 demandas civiles. Una por cada muerte sospechosa. Sus abogados le dijeron que era insostenible. Que necesitaba llegar a acuerdos. Pero no tenía dinero. Todo lo había gastado en su defensa criminal. Su casa fue embargada. Sus cuentas congeladas. Su esposa pidió el divorcio. Sus hijos dejaron de visitarlo. Se quedó completamente solo. Y entonces, ella lo visitó. No físicamente. Le envió una carta. A la dirección de su abogado. Sin remitente. Solo un mensaje. Ahora entiendes el silencio. Ahora entiendes la traición. Ahora entiendes lo que es perderlo todo mientras los demás miran sin hacer nada. Esto no termina hasta que sientas exactamente lo que yo sentí. Cada maldito día. Él supo quién la envió. Y supo que ella no pararía. Intentó rastrearla. Contratar investigadores privados. Pero no encontraron nada. Porque ella era un fantasma. Legalmente, ni siquiera existía en el hospital. Usaba un nombre falso. Credenciales que no podían verificarse sin exponer un sistema completo de falsificación. Y si alguien intentaba investigar eso, descubrirían cuántos sistemas del hospital eran vulnerables. Cuántas contrataciones nunca se verificaban correctamente. Otro escándalo. Así que nadie lo hizo. Mientras tanto, ella seguía trabajando. Tranquila. Eficiente. Ayudando con la reestructuración del hospital. Ganándose la confianza de la nueva administración. Siendo indispensable. Y desde esa posición, comenzó el último movimiento. El más peligroso. El más personal. Solicitó su rehabilitación profesional. No como la empleada administrativa.
como médica, usando su verdadero nombre, su verdadera identidad, presentó toda la evidencia de la conspiración en su contra. Los registros manipulados, las llamadas borradas, los testimonios de cómplices que ahora, enfrentando penas de prisión, estaban dispuestos a hablar. ¿Y el hospital? No tuvo opción. Porque si rechazaban su solicitud después de toda la evidencia, enfrentarían otra demanda masiva. Más publicidad negativa. Más pérdidas. Así que aceptaron. La reinstalaron. Con disculpas públicas. Compensación económica. Reconocimiento de error institucional. Y ella regresó. No al mismo puesto. A uno superior. Jefa del departamento de cirugía. El puesto que alguna vez ocupó el hombre que la traicionó. Su primer día de regreso, caminó por esos pasillos. Ya no invisible. Ya no humillada. Como la médica que siempre fue. Pero diferente. Más fuerte. Más peligrosa. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba. El poder no está en ser brillante. Está en ser paciente. En observar. En esperar. En controlar la información. Y ella dominaba ese arte. Suscríbete, porque aquí todo cambia. El día que el subjefe de cirugía fue sentenciado, ella no asistió al juicio. No necesitaba hacerlo. Sabía el veredicto antes de que se dictara. 25 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Pérdida permanente de la licencia médica. Restitución a las familias. Una cifra que jamás podría pagar. Destrucción total. Pero eso no fue lo que lo rompió. Lo que lo rompió fue el último movimiento de ella. 2 días antes de la sentencia, él recibió un sobre. Sin remitente. Dentro, había una fotografía. De él. Del día que operó al indigente. Del día que todo comenzó. Pero no era una fotografía cualquiera. Era una captura de las cámaras de seguridad del hospital. Que mostraba algo que nunca se había revelado públicamente. Él entrando a la sala de registros médicos. Borrando archivos. Manipulando el sistema. La prueba definitiva de que él orquestó todo. Y en el reverso de la fotografía, un mensaje escrito a mano. Yo estaba ahí. Te vi. Y esperé 7 años para que sintieras lo que yo sentí. Ahora puedes descansar, porque yo también puedo. Él comprendió entonces la magnitud de lo que enfrentaba. No solo había sido derrotado. Había sido estudiado. Casado. Desmantelado. Por alguien que tuvo la paciencia de esperar el momento exacto. Y cuando intentó rastrear el sobre, no había nada. Sin huellas. Sin ADN. Sin rastro. Como si fuera un fantasma. Mientras tanto, ella comenzó su verdadero trabajo. Como jefa de cirugía, implementó cambios radicales. Protocolos de transparencia total. Auditorías mensuales obligatorias. Sistema de denuncia anónimo protegido. Supervisión externa permanente. Cero tolerancia a negligencias. Algunos médicos se quejaron. Demasiado estricto. Innecesario. Excesivo. Pero ella no cedió. Porque sabía lo que pasaba cuando el sistema fallaba. Lo había vivido. Y nunca permitiría que volviera a suceder. Los primeros meses fueron difíciles. Resistencia interna. Quejas. Renuncias. Pero lentamente, el hospital comenzó a cambiar. Las complicaciones postquirúrgicas disminuyeron drásticamente. Las quejas de pacientes bajaron. Las demandas desaparecieron. La confianza pública comenzó a regresar. Y ella se convirtió en un símbolo. No solo de excelencia médica, sino de justicia, de resiliencia, de lo que sucede cuando alguien decide no rendirse. Le ofrecieron entrevistas, conferencias, reconocimientos internacionales. Pero rechazó la mayoría. Porque no lo hacía por fama. Lo hacía porque era necesario. Un día,
Una joven residente se le acercó, nerviosa, temblorosa. Doctora, necesito decirle algo. Adelante. Yo vi algo. En el turno de anoche. Algo que no está bien. Ella la miró directamente a los ojos. Cuéntamelo todo. Y la residente habló. Sin miedo. Sin dudas. Porque sabía que sería escuchada. Que sería protegida. Que la verdad importaba. Y eso fue su verdadera venganza. No destruir a quienes la traicionaron. Aunque lo hizo. No recuperar su posición. Aunque lo logró. Su verdadera venganza fue construir un sistema donde nadie más tuviera que pasar por lo que ella pasó. Donde la verdad no pudiera ser enterrada. Donde los poderosos no pudieran abusar sin consecuencias. Donde las víctimas tuvieran voz y poder. Semanas después, recibió una llamada del penal. El subjefe de cirugía quería hablar con ella. Ella aceptó. No por él. Por ella misma. Para cerrar el ciclo. Lo vio a través del cristal. Envejecido. Quebrado. Destruido. Él levantó el teléfono. ¿Por qué? Fue lo único que dijo. Ella no respondió de inmediato. Lo observó. Recordó todo. El dolor. La humillación. La soledad. Y luego, con voz tranquila, respondió. Porque me enseñaste algo valioso. Que el silencio no es debilidad. Es estrategia. Y que la venganza más perfecta no es la que destruye rápido. Es la que reconstruye lentamente. Yo, lo siento. No me importa. Y colgó. Sin rabia. Sin satisfacción. Sin nada. Porque ya no sentía nada por él. Era solo un recuerdo. Un capítulo cerrado. Mientras salía del penal, el sol comenzaba a ponerse. Y por primera vez en años, sonrió. No la sonrisa fría de la venganza, sino la sonrisa de alguien que finalmente encontró paz. Deja tu like si crees en la justicia silenciosa. 5 años después. El hospital se había transformado completamente. Ya no era solo un centro médico. Era un modelo. Un estándar internacional de transparencia y excelencia. Y ella seguía ahí. No buscando reflectores. No escribiendo libros. No dando conferencias motivacionales. Solo, trabajando. Salvando vidas. Formando médicos. Construyendo algo mejor. Pero había noches en las que todavía recordaba. Las noches en que fue humillada. Destruida. Olvidada. Y se preguntaba si todo había valido la pena. Hasta que una tarde, recibió una carta. De la enfermera. La que testificó. La que ayudó a derribar todo. En la carta, le contaba que había regresado a la medicina. Que ahora trabajaba en un hospital donde se sentía segura. Escuchada. Valorada. Gracias por recordarme que la verdad importa. Por demostrarme que rendirse nunca es la única opción. Cambiaste mi vida. Y la de muchos más. Ella leyó la carta 3 veces. Y supo que sí. Todo había valido la pena. Porque la venganza nunca fue personal. Fue sistémica. Nunca se trató solo de castigar a quienes la traicionaron. Se trató de asegurarse de que nadie más pudiera ser traicionado de esa forma. De que ninguna otra médica tuviera que elegir entre su carrera y la verdad. De que ningún paciente más muriera por la codicia de alguien. Esa noche, mientras cerraba su consultorio, miró por la ventana. El mismo hospital. Los mismos pasillos. Pero todo era diferente. Y ella también. Ya no era la médica brillante que confiaba en todos. Ni la mujer destruida que planeaba venganza. Era algo más. Alguien que sabía que el verdadero poder no está en la violencia. Está en la paciencia. En la estrategia. En reconstruir lo que otros destruyeron. Y convertir el dolor en propósito. Cerró la puerta. Apagó las luces. Y se fue a casa. Sin mirar atrás.
porque el pasado ya no tenía poder sobre ella. Solo quedaba el futuro. Y ese futuro era suyo. Años más tarde, cuando le preguntaron en una entrevista anónima si se arrepentía de algo, ella respondió con una sola frase. Me enseñaron que el silencio es derrota. Yo demostré que el silencio es arma. Y la usé con precisión quirúrgica. Luego sonrió. Y nunca más habló del tema. Porque algunas venganzas no se cuentan. Se viven. Se ejecutan. Y se convierten en legado. Fin.